Gracias, Germán. Gracias a ustedes por su presencia en esta lección doctoral. Y, como dijo Germán, voy a hablar prácticamente del autor de mis afectos. Más que hablar de Bourdieu en la dirección del campo intelectual de la educación, voy a tomar a Bourdieu como pretexto para hablar de Bakhtin. Y el pretexto lo fundamento en algo que para mí es básico dentro de la actual manera de mirar las cosas, y es que tanto Bakhtin como Bourdieu trabajan la dimensión espacial del mundo. Esa dimensión espacial me permite a mí dar un paseo por una serie de planteamientos que, aunque en primera instancia no son educativos, no son pedagógicos, como yo fundamentalmente soy un maestro, trato de abordarlos desde una perspectiva educativa y pedagógica. Y esa perspectiva educativa y pedagógica me va a permitir a mí trazar aquí una especie de cartografía, en donde vamos a abrir muchos caminos y quizás vayamos a perdernos recorriendo esos caminos. Pero yo creo que también esa es una de las apuestas que un profesor debe lanzar a sus estudiantes. Los profesores siempre nos hemos ocupado de dar respuestas verdaderas, de llevar a una meta. Yo en este caso prefiero extraviarlos. Bien, antes de leer el documento que he preparado, quiero hacer 2 o 3 advertencias con miras a que la lectura pues no nos pierda tanto. Una primera advertencia tiene que ver con la relación que se establece, la relación de alteridad que trato de establecer acá, que es una relación doble, en donde voy siempre a decir otro. Pues hay un otro con minúscula y un otro con mayúscula, que en la perspectiva de Mijaíl Bakhtin quieren decir que el otro con minúscula es mi alter ego y el otro con mayúscula es la cultura. Otra advertencia tiene que ver con lo que es la relación entre, que es una relación que Bakhtin asume a partir de un filósofo alemán, Martin Buber, y que yo trato de decir que no es una relación óntica, sino óntrica, o una relación no entre entes, sino entre entres. Bueno, hechas estas advertencias, entonces comienzo a leer el texto, que yo le puse por título Campo, Lenguaje y Educación, pero prefería cambiárselo ahora mismo y decir Espacio, Lenguaje y Formación. En la vida diaria, a menudo creamos referencia utilizando expresiones que provienen de un campo para decir de otro. Esta intencionalidad referencial tiene en la metáfora uno de sus dispositivos predilectos. Así, la noción de campo se justifica desde el discurso cotidiano, tal como lo muestran las metáforas ontológicas y espaciales que transforman las palabras en lugares o en cosas, en el decir de Lakoff y Johnson. De hecho, el nombre inteligencia procede metafóricamente de la consideración de un lugar interior desde el cual se puede leer. Asimismo, buena parte de los elementos gramaticales tiene el carácter espacial,
y en ese horizonte se forman sustantivos, verbos, adverbios, preposiciones, perífrasis verbales, etc. La razón de ese proceder parece estar en que los seres humanos necesitamos estribos, cosa que nos enseñó la modernidad, siendo el principal el que nos provee el espacio. Esta coordenada se ha convertido en tema de interés que revela una nueva mirada del acontecer humano. Los efectos sincrónicos de la mirada espacial nos permiten tejer redes, afianzar posiciones y generar tensiones que, aunque extrañas en el universo global y abstracto donde reinaba la verdad, lo son menos en los contextos actuales en que nos movemos. De hecho, el espacio afecta las concepciones de educación en lo que ella tiene que ver con agentes, prácticas y discursos. La educación es un campo de tensiones donde ocurre el proceso pedagógico de formación. Este es, grosso modo, el territorio donde vamos a movernos en esta presentación, en la cual trataremos de relacionar la noción espacial de campo de Bourdieu con la arquitectónica de Bakhtin, para echar algo de luz sobre el papel del lenguaje en la formación del sujeto. No se trata de situar la pedagogía en el orden de inteligibilidad de la lingüística o cualquiera otra de las disciplinas aledañas. Se trata de ponerla en el campo del lenguaje como práctica social del sentido. Bueno, esta es una de las discrepancias profundas que yo tengo en la pedagógica con mis colegas que enseñan lenguaje. ¿Por qué? Porque la mayoría hace lingüística aplicada, es decir, enseña lingüística para educar a la gente. Y una preocupación que a mí me ha asistido en todo este recorrido investigativo que he hecho ya desde el 80 para acá, ha sido preguntarme por qué educar en la lingüística y no educar en el lenguaje. Otra aclaración más. No se trata de educar en el lenguaje como lengua, cosa que es muy corriente en el discurso oficial del Ministerio de Educación. Confunden el lenguaje con la lengua. Bueno, en otros ámbitos también se confunde. No estamos hablando del lenguaje, y del lenguaje no en su función comunicativa, como es usual decirlo hoy, sino el lenguaje en función del sentido, es decir, en su dimensión semiótica. Campo intelectual y campos del sentido. El campo intelectual de la educación tiene varias aristas de interés, además de la metáfora espacial que le sirve de apoyo y que distintos estudiosos han notado. La ideologización del campo y la aparición del lenguaje parecen ser un componente de la espacialización que ha ocurrido en la educación y en la ciencia, así como una crítica de la hegemonía del tiempo y de las ideologías como soporte del poder. Un indicio de lo que acabamos de decir corresponde al hecho de que cuando se toma distancia de las ciencias de la educación y se siguen los lineamientos de la pedagogía, ésta se espacializa y al mismo tiempo se ideologiza. La muestra son los complejos de poder que han transformado la educación en arena de lucha política entre posiciones de agentes, instituciones y discursos, y el interés que han despertado las prácticas y los discursos pedagógicos como constantes del campo de poder de la educación. Los efectos de esa visión espacial se hacen sentir en el lenguaje y en el sujeto. Por eso, cuando hablamos del lenguaje, no nos referimos a la facultad universal, sino a un fenómeno de sentido abierto que ocurre en contextos de alteridad definidos. Tiene apoyo semiótico y teje redes de enunciados interdiscursivos en situaciones sociales definidas. Tampoco incurrimos en la tentación de confundir el lenguaje con la lengua, como es usual en el discurso pedagógico oficial.
Con respecto al sujeto, el espacio obliga a tomarlo como cuerpo, situado en un espacio donde todo está dado y disperso, y el sujeto no tiene otra forma de darse que a través de posiciones y relaciones. De este modo, el campo es una noción relacional que ofrece pistas para analizar las fuerzas sociales, recoger las tensiones de lo heterogéneo, ordenar lo disperso, así como señalar tomas de posición y advertir oposiciones en la tesitura de una gran metonimia espacial basada en la coexistencia y la simultaneidad, cuya ley es la colisión y su evidencia la diferencia no indiferente. En esas condiciones, el orden lo impone el discurso que relaciona, dispone, propone y enuncia. Por eso ejerce poder, porque irrumpe en el espacio para modificar y alterar la superficie, establecer jerarquías y dar una nueva visibilidad a las cosas. El discurso le otorga principio y fin a esas cosas, establece corte sobre ellas, opera para objetivarlas, es una mediación, en la cual las palabras proferidas asumen el horizonte del discurso del otro y por tanto no son neutras ni totalmente objetivas. En otros términos, el horizonte del lenguaje es esa capacidad de extraposición, ese ponerme fuera de mi posición que no solo nos ubica en el lugar del otro, sino también en el deseo de matar al Padre. El discurso es una forma de espacialidad social cuya sintaxis se expande metonímicamente para hacer visibles los detalles y nexos entre las cosas que ocupan un lugar en el espacio y que a veces mediante malabares lógicos se elevan a la categoría de esencias. Para ello se apropia de formas semióticas que por lo general son siempre los signos lingüísticos, los más visibles, los más útiles, pero en otras circunstancias, la mayoría, la resolución discursiva se da bajo forma de indicios, señales, gestos, marcas, huellas, íconos, símbolos, miradas que representan cuerpos, sensaciones, emociones, deseos, afectos, intereses, distancias, posiciones, imaginarios y valores. Bueno, aquí también estoy yo planteando una discrepancia con los analistas del discurso. Los analistas del discurso creen que el discurso es este, que sale por mi boca y que yo plasmo en palabras en un texto como este. No, discurso es este estar yo aquí de pie ante ustedes. Ustedes son parte de mi discurso, pero es parte de mi discurso este salón en el que estamos conversando. Y es parte del discurso, por ejemplo, las motivaciones que yo les expresé al principio y otras inconfesables. Entonces, el discurso es ese discurrir a través del sentido, no necesaria y no única y exclusivamente el que se profiere a través de eso que llamamos las palabras. Esta diversidad nos indica que el ser humano es un ser de fronteras, que como lo afirma Bakhtin, vive en los límites del mundo de la vida y el mundo de la cultura. Desde esta instancia, cabe entonces diferenciar dos grandes campos de sentido, el campo lógico y el campo analógico. El sentido es una toma de distancia de las instituciones del significado, otra discrepancia. Orden, poder, verdad, realidad, objetividad, y su intento de superar el estatismo de los sistemas para sorprender en los principios discursivos la diversidad de los signos, la duplicidad del conocimiento, la interacción comunicativa, fenómenos todos que competen a una transdisciplina que podríamos denominar semiolingüística, Bakhtin diría dialógica, cuya comprensión dejamos por ahora de lado.
El sentido es esa filigrana en que el universo humano teje sus posibilidades. Es una postura crítica frente a aquellas prácticas que por tradición se comprometen con el concepto. Yo siempre llamo la atención de por qué Ferdinand de Saussure, cuando habló del signo lingüístico, hizo la equivalencia entre el concepto y el significado. Él era muy moderno, en otras cosas no tanto, pero ahí nos mete un veneno. El veneno de que el lenguaje es una herramienta absolutamente intelectual, es una herramienta del pensamiento. En eso, Ferdinand de Saussure no cambia para nada la tradición filológica, sigue dentro de esa tradición, ¿cierto? El sentido es esa filigrana en que el universo humano teje sus posibilidades. Es una postura crítica frente a aquellas prácticas que por tradición se comprometen con el concepto, el signo, la lógica, la verdad y la transparencia. Ese es el seguimiento que ha hecho la pedagogía. La pedagogía es toda sígnica. Ya lo veremos. Desde el sentido nos acercamos al símbolo, a la imagen, a los indicios y a las señales, a lo analógico y a lo lúdico, a la sensibilidad y a la imaginación, al cuerpo y al deseo. En fin, nos asomamos a aquella cara invisible del hombre, olvidada, descuidada, estigmatizada. La carne se corrompe, el alma es inmortal. Siguiendo esta línea de pensamiento, es posible distinguir entonces dos grandes sistemas de sentido, cuya intersección configura la praxis humana y condiciona las maneras de conocer y actuar de los seres humanos. El campo analógico es un campo primario que se expresa mediante formas elementales, imágenes, símbolos, señales e indicios, al cual no le importan las esencias sino los detalles, y cuya organización gira en torno de simbolismos e imaginarios y es atravesada por los valores y las ideologías. Este territorio descuidado que escapa a los amarres positivos y desobedece a la lógica de la diferencia, no se atiene a la síntesis reductora propia de la visión dialéctica. Tampoco puede confundirse con el mero recurso a las analogías desde el cual opera a veces la lógica, pues su base es el sincretismo, no la síntesis. Al no darse las exclusiones, la analogía destapa facetas de una racionalidad paradójica y antitética de naturaleza ambivalente, por donde fluye la ambigüedad y se generan juegos inferenciales asidos a las hipótesis y las mediaciones. Al lado de este componente aparece el otro, el componente lógico, cuya organización surgida del anterior es un sistema de base verbal que se funda en la universalidad del concepto y organiza el sentido, atendiendo a evidencias y siguiendo patrones de verificación y experimentación que reformulan la realidad para ponerla al servicio del hombre. En este caso, una de las consecuencias que se destaca es la transparencia del significado que ha dado primacía al contenido proposicional en contra del interactivo y del estratégico de la comunicación, según nos lo revelan dos estudiosos del discurso, Tarón y Jules. Esta disposición le confiere peso a la perspectiva descriptiva de la información y descuida todo aquello que no sea afín a los principios analíticos y demostrativos que rigen dicho componente. Atendiendo a estos dos campos, y dado que la pedagogía ha sido sumisa a la tradición del signo como vehículo conceptual de la transparencia del significado, cabe resaltar que el lenguaje es un poderoso mecanismo de sentido disponible para la formación educativa, en la medida en que lo que tiene sentido es lo que vale efectivamente porque lleva la impronta del humano. Al regir el accionar, el conocimiento y la conducta de los seres humanos, el sentido produce formas genéricas de darle vida a las posiciones del sujeto situado frente al mundo y frente a los demás. Desde esta perspectiva, el lenguaje soporta
tanto las maneras de conocer como de comportarse del hombre en cualquiera de las direcciones del sentido, ya sea lógica o analógica, cuya base cosmovisionaria, dependiendo de su mayor o menor sistematización, da lugar a síntesis o sincretismos, que sumados a procesos inferenciales y de control cognitivo, así como a los imaginarios y a los valores, hacen posible la consideración de un objeto pedagógico de interés, el pensamiento abierto en muchas dimensiones. El sujeto y el discurso. Como sabemos, la modernidad se encargó de proponer a instancias del individualismo un sujeto escindido en tres frentes: un sujeto de razón que apuntaba al conocimiento científico, un sujeto de conciencia que, enterado de su genio, fuese capaz de dar rienda suelta a su expresión, y un sujeto de historia confiado en las mieles del progreso. Este sujeto escindido pero crédulo de su saber y su poder nació aferrado a la seguridad de la trascendencia. Era un sujeto cuasi infinito que confiaba plenamente en un futuro presidido por el progreso continuo. Sin embargo, este no puede ser el sujeto pedagógico. Quizás sí de instrucción, y por eso el peso educativo que cobró la ciencia en la modernidad a instancias de esa fe en el progreso y en la conciencia de la virilidad madura del hombre, al decir de Lukács. Cuando se fue perdiendo la fe en estos estribos y se atizaron el desorden y el escepticismo, tuvimos que aceptar que el ser humano no viene hecho al mundo, que su humanidad es un continuo hacerse a partir del dispositivo psicobiológico que le abre posibilidades de constituirse al enfrentarse al mundo cultural, social e histórico. En ese momento, el sujeto pierde su entidad, y de ser un ente se configura como un entre, al decir de Martin Buber. Este es el signo de su constitución relacional, que marca, si se quiere, la crisis del sujeto, sin identidad, escindido y finito, pero siempre en contacto intersubjetivo con el otro y con el mundo. Desde ahí, el sujeto ya no es una entidad, sino un conjunto de múltiples disposiciones. No se concibe siempre desde un mismo lugar, sino desde varios lugares y como algo extrapuesto. El sujeto ya no se enfrenta a nada, más bien es parte de todo aquello a lo que antes se enfrentaba. Es parte de la naturaleza, del espacio y del tiempo, del otro y de la cultura. El sujeto no solo ocupa un lugar en el espacio, sino que está compuesto en y por el espacio. Esto indica que no obedece solo a sus posiciones, sino que su integración espacial es tan profunda que su existencia es experiencia con otros. Esta negatividad de la existencia humana es factor constituyente del sujeto y por tanto una forma de la comprensión histórica de su ser a ser, como resultado de su poder ser a ser. En esta condición se nos revela una arquitectónica que en los términos de Bakhtin nos dice que somos seres de acción puestos en situación con el otro, el alter ego, y con el otro, con mayúscula, la cultura. Somos, dentro de esta arquitectónica, sujetos escindidos, sí, somos sujetos de cuerpo, de alma y de espíritu, y configurados en torno a tres modos, a tres nudos, a un ya ser, que nos ubica en el profundo sobreentendido cultural, a un ser acontecer que nos define como seres abiertos a otros y en permanente transformación con ellos, y como deber ser dispuestos y abiertos a las posibilidades humanas dentro del gran tiempo. Esta arquitectónica
hace pedagógicamente deseable entrar de lleno en el horizonte de esa doble alteridad para captar el caudal de valores que allí fluye. La referencia al mundo del otro alude al diferente no indiferente. Puede dar lugar a una ética radical con proyecciones en todos los ámbitos de la vida y la cultura, cuya consistencia radica en no ser simétrica ni recíproca. Somos diferentes hasta por el lugar en donde estamos parados. Esta tesis bien podría comprenderse con respecto a la cultura, sin embargo, no es fácil considerarla acerca del alter ego. Intentamos vernos en el otro como en un espejo, como nuestro semejante, pero no, ese semejante es totalmente diferente. Mas descartemos esta perspectiva. Para el pensador ruso que nos ocupa, es el otro, el diferente, el que nos presta la mirada para vernos a nosotros mismos. Con ello se elimina ese supuesto nudo entre el sujeto y el yo, y de contera se previene que el yo pueda ser garantía de algo distinto, entre otras cosas, del saber. Esta es una de las razones para afirmar que el discurso no es primariamente el nicho expresivo del yo, es el ámbito desde donde se expresa el tú, ámbito generador del dialogismo que se le reconoce también a la cultura. El dialogismo nos da pie para proponer que la formación es una manera pedagógica de la comprensión humana y que la pedagogía apunta a la comprensión de las maneras de poder ser y de poder hacer del ser humano. Así, la formación es un asunto que ocurre en el terreno resbaladizo de la existencia humana, asediada por el otro. Este asedio valorativo nos dice que si la pedagogía se mueve en el terreno de aquello que vale dentro de la cultura, al decir de Zambrano, el deber ser, hacer, correspondería fundarlo en el sentido como apertura a las posibilidades de lo que acontece, de lo que va surgiendo en el camino del acompañamiento que ofrece el otro. Dicha comprensión tiene su asidero en un mundo de significados cultural e históricamente dados, en el cual se juega una alteridad doble, personal y cultural, que exige el necesario reenvío sígnico e interdiscursivo propio del lenguaje. De aquí mismo se desprende que la pedagogía es una forma de enunciación y por tanto obedece a prácticas discursivas. No puede ser entonces un discurso constituido, sino constituyente. Un discurso cuya competencia básica es el saber hacer en contexto, no es el saber hacer en contexto, sino el poder ser hacer en contexto. Dado que el discurso está marcado deícticamente por el aquí, el yo, el aquí y el ahora, se ha hecho perentorio analizar las condiciones sociales y los mecanismos de su producción e interpretación que conforman la acción de agentes diversos que ejercen el control simbólico o luchan por mantenerlo o hacerse al poder con el fin de imponer ciertas ideas, darle legitimidad a su discurso o consolidar grupos de pertenencia social. Ahora bien, ese poder hacer mira hacia un sujeto cuyo accionar diverge y converge hacia sí, hacia el mundo y hacia los otros. Esa tensión enmarca el desarrollo de las dimensiones cognitiva que consolida las relaciones entre el hombre y su mundo, ética que organiza las relaciones histórico-sociales entre los hombres y estética que revela los nexos que el hombre establece consigo mismo. Desde estas instancias se señalan derroteros para darle sentido a la vida del sujeto. Adicionalmente, se encuentran orientaciones para la formación y se generan los contextos en que el sujeto se forma de manera pasional y activa frente a sus determinaciones. Así,
La formación resulta ser un proceso de intersubjetivación e interobjetivación que involucra a todos los agentes educativos. Desde allí se valora aquello que transforma las maneras de ser y hacer mediante el saber, querer, poder y deber, y se enriquecen con puntos de vista distintos, tanto el conocimiento como la conducta humana transformados en objetos de valor. Como sujetos no nos enfrentamos de manera directa a objetos. Estamos mediados por otros sujetos y por objetos culturales dispuestos en red, condicionados mutuamente y localizados en un mundo construido para ser nuestra morada. Socialmente intersubjetivamos al otro e interobjetivamos al mundo para ponernos en situación dentro de coordenadas temporoespaciales que nos permiten avistar cosas mediante causas, asignarles número y medida, concebirlas según un punto de vista, adoptar frente a ellas cierta actitud, distanciarnos de ellas. Por supuesto, lo hacemos semióticamente, mediante nociones, creencias, conceptos, categorías, operaciones, puntos de vista, modalidades, enunciados, textos, discursos. En uno y otro caso, este proceder está fuertemente asiduo a la concepción de un sujeto encarnado, relacional, fuente de deseos, afectos, emociones, percepciones, lo que nos da una idea de la forma como construimos mundo y, por supuesto, cómo le damos sentido a ese mundo. En consecuencia, ser sujeto es actuar en el horizonte de ese otro, para construir un mundo, para convivir humanamente, para experimentar las cosas. La intersubjetividad y la interobjetividad configuran el campo de emergencia de la persona que se ubica en diversos ámbitos y construye pasionalmente las esferas del conocimiento y la conducta, donde cuentan sensaciones, percepciones, deseos, emociones, afectos, sentimientos, ideas y creencias, expectativas, puntos de vista, etc. En cada elemento confluyen lo observado con el punto de vista del observador y diversos énfasis que robustecen el sentido a favor de una visión que tiene que abrirse. Ya no puede ser simple y llanamente una visión dialéctica, tiene que ser una visión también analítica, pero por igual dialógica. Ni el conocimiento ni la conducta pueden ejercerse por fuera de las relaciones sociales. Así, la emergencia de la persona requiere más de la praxis que de los métodos. La práctica tiene su terreno abonado en posiciones corporales, actitudes mentales, en la disposición para el diálogo, en la discusión y en la reflexión. En la práctica se muestran los rostros, se expresan los gestos, se producen las posiciones, se adoptan actitudes que crecen hasta convertirse en puntos de vista sobre los cuales se dialoga, se discute, se ponen en perspectiva las cosas y, por supuesto, se razona, se argumenta o se interpreta. No de otra forma es posible hablar, por ejemplo, de ese tema tan recurrente hoy de la inclusión social efectiva en la escuela, sin la diversificación de los espacios desde donde emerge el horizonte del sentido, desde las mismas fuentes de ese sentido, desde donde se tienden los hilos de la interacción hacia los núcleos del interdiscurso social. La intersección de esos dos campos de sentido genera la apertura cognitiva, ética y estética que es avistable desde el lenguaje, porque allí confluyen la significación, la comunicación y la expresión para generar el ambiente de la emergencia intersubjetiva e interobjetiva de la persona. Esta es la base de la divergencia de puntos de vista, que en cualquiera de sus órdenes fomenta el diálogo en la perspectiva de Bakhtin. Diálogo no es consenso, diálogo es conflicto. A tenor de estas reflexiones, la naturaleza social y cultural de la educación encaja en órdenes donde por encima de los contenidos se acentúa lo axiológico como apertura del ser social que responde y obedece el llamado de los demás y va a su encuentro, que se siente apelado por los miembros de su comunidad. La sujeción,
La apelación, la respuesta se encuadran en el orden de los valores que son los que hacen de la pedagogía un dispositivo propio de la formación cultural y le confieren validez a sus prácticas como adecuadas a aquello que tiene valor en la cultura. Por tanto, correspondería a la pedagogía orientar de manera sistemática la acción educativa con el fin de generar escenarios y promover actores que contribuyan a la formación dentro del sentido, como organización semiodiscursiva de la vivencia y del quehacer humano en el mundo de la vida y en la cultura. La pedagogía se encargaría, pues, de abrir puertas a la cultura, como esa otredad dentro de la cual somos, pero en la cual hay que penetrar profundamente para seguir siendo, en cuanto nos abrimos a las posibilidades del ser. Entonces, en procura de ese cometido, la pedagogía requiere el empoderamiento de la naturaleza compleja del lenguaje, para reconstruir las prácticas y desde allí propiciar la formación por el sentido, es decir, en palabras de Bakhtin, a través de la significación y los valores. De acuerdo con lo dicho, la educación es un campo de la acción humana de sujetos morales cuya experiencia se produce en el amplio marco del acontecer humano, el cual cada sujeto debe asumir desde determinada posición. Por eso, tomar distancia de los factores lógicos y causales puede facilitar una mirada más hipotética en aras de comprender la diversidad humana de las condiciones en que se produce la educación. Cuando se habla de sujetos, se piensa en un ser que, al decir de Hugo Semmelmann, tiene capacidad de acción individual consciente y es productor de historicidad. Este sujeto concreto, encarnado, consciente y responsable, con sentido histórico, es ajeno a la formación que tome una cualquiera de dos direcciones, ya sea aquella que se reduce a la transmisión de códigos de información, a contenidos disciplinares y a la lógica de su construcción, o aquella otra que apunta a la capacidad reactiva del sujeto frente a su contexto. De acuerdo con Semmelmann, hay que reaccionar contra estos enfoques, ya que ambos están asociados con la inercia del sujeto, la lógica del poder y las exigencias epistemológicas que operan sobre el discurso pedagógico. La exigencia hay que situarla entonces más allá de lo disciplinar para apuntarle a la complejidad de la realidad y del conocimiento e interesarse en la acción, la cultura y la práctica social. Esta preocupación de Semmelmann pone de manifiesto que la formación del sujeto no puede ser asunto asumido desde la epistemología. Por lo tanto, hay que situarla en el componente ético que caracteriza los actos educativos como acontecimiento responsable o momento pedagógico intensivo orientado hacia el sentido en la perspectiva de Bakhtin. El acto educativo responsable es aquel capaz, por ejemplo, de convertir el aula en un escenario dialógico, de transformar el aula en comunidad de aula, donde más que hacer declaraciones típicas del discurso expositivo, se discuta, se pregunte, se responda, se pongan en escena diferentes puntos de vista, se razone diferente, se argumente y se interprete, pero principalmente se sustancien los valores y se asuman posiciones en contra de la palabra única, en contra del lenguaje como vehículo del conocimiento puro, pero sí profundamente imbuido por contenidos ideológicos y políticos. Hacernos a una idea acerca de la responsabilidad ética de educar significa atender a posturas como la no indiferencia o el no vivir la vida de manera fortuita, según nos lo advierte Bakhtin. Es darle contexto a la acción permanente, es evitar la repetición de las mismas prácticas.
un sociólogo argentino que leí yo en cuarto de bachillerato, decía: toda repetición es alienante. Lo cito así porque Alzheimer no me deja recordar más. Es no poder escudarse en nada, es no tener coartada, no recurrir a la excusa por no hacer, es reconocer que todo acto mío es imputable a mí. La acción educativa responsable es indelegable como compromiso con la vida. Es tener cuidado de no caer en la incongruencia de la razón teórica por la razón teórica. Es aceptar el compromiso formativo con el otro. Es procurar el sentido de la vida alrededor de valores. Es expresarse y ponerle acentos a mi accionar. Es apuntarle a la singularidad de mis actos. Pero a cosa difícil que es ser un ser singular. Es extraponerme frente al otro, es vivir la vida de manera histórica, en fin, es participar en el acontecer del ser. Esta ojeada a la acción educativa ha de inclinar a los maestros a potenciar diversas formas de razonamiento, por ejemplo, el razonamiento abductivo y transductivo. Nos hemos acostumbrado a enseñar la inducción y la deducción. Promover las posibilidades de la acción humana, asumir al sujeto encarnado en su diversidad histórica, afrontar la formación en valores, ubicarse más allá de los límites de eso que Santos de Sousa llama el pensamiento abismal, procurar una ciencia helénica, según nos dice Semelman, que nos permita abrirnos al mundo como actores que encarnamos un papel en el contexto de la complejidad. En lo que corresponde al discurso, significa apoderarse de la capacidad referencial, refractaria y expresiva del lenguaje, ya no solamente del lenguaje como vehículo de pensamiento y del lenguaje como instrumento de comunicación. Hacerse consciente de los poderes del lenguaje, promover el discurso argumentativo e interpretativo, asumir el aula como comunidad de habla donde se manifieste a plenitud la interdiscursividad. Ahora bien, si de lo que se trata cuando hablamos de pedagogía es de la formación, según nos lo ha enseñado el doctor Vargas, como el proceso continuo de crecer en la cultura previo acceso a ese horizonte de experiencia humana consolidada, es el sentido lo que cuenta en la práctica educativa como escenario de difusión y crecimiento de los bienes culturales, donde sea posible prever y transformar, tomar posición y modelar un mundo presidido por valores, donde se dé el gobierno de los hombres según la clásica propuesta de la Escuela de Frankfurt. Por tanto, la formación no puede tratarse como un asunto meramente disciplinar que haga eco del prestigio académico del conocimiento científico o del triunfo de éste sobre la conducta humana. Si el problema es la formación, no cabe duda de que la travesía por el sentido puede favorecer la orientación axiológica de las prácticas discursivas en que nos veamos involucrados. Según nos lo dice Bakhtin, ninguna palabra, ningún enunciado, ningún discurso carece de acento valorativo. Cito entre comillas: no se puede construir un enunciado sin valoración. Cada enunciado es ante todo una orientación axiológica. Por eso, en una enunciación viva, todo elemento no solo significa, sino que también valora. Solamente un elemento abstracto, tomado en el sistema de la lengua y no en la estructura del enunciado, aparece como privado de valoraciones. Hasta ahí la cita. Cuando se habla de valores, es preciso hacer referencia a un horizonte relacional. En consecuencia, el sentido enriquece la mirada de un sujeto que, puesto en el horizonte del otro reconoce la diferencia que, no siendo indiferente, exige comprensión. Mediada y sin privilegio,
para abrir los caminos dialógicos de la contrapalabra. Formar en ese derrotero sería darle continuidad a la transformación ética del ser humano dentro de esa arquitectónica del ya ser, del ser acontecer y del deber ser. Por eso, formar a un sujeto en situación es acceder a acciones divergentes y convergentes hacia sí, hacia el mundo y hacia los otros, para darle piso a las facetas cognitiva, ética y estética que señalan rumbos al sujeto. De estos presupuestos se desprende, creemos, una hipótesis pedagógica fundamental. El sujeto se forma en la medida en que se constituye de manera pasional y activa frente a sus determinaciones. Y en esa constitución es imprescindible el lenguaje. Queda entonces abierta la pregunta acerca de cómo se puede formar al sujeto a través del lenguaje. ¿Cuáles son los procesos pedagógicos pertinentes a través de los cuales se le pretende formar? ¿Cómo formar desde la sincronía y las redes que se tejen en el acontecer humano? ¿Cómo abordar el dialogismo y la polifonía como prácticas discursivas que se gestan en el horizonte de los hombres? Formar es entonces apoderarse ideológicamente de la conciencia cognitiva, ética y estética que domine el campo sociocultural. Es entrar en diálogo con el sobreentendido cultural, entrar en diálogo con el gran tiempo, entrar en diálogo con el otro. Es ser capaz de reconstruir el sentido histórico. Reconstruir el sentido histórico es ser capaz de avistar la diversidad del ser humano. Es adentrarnos en el acontecimiento del sentido, en los matices de la verdad, en las múltiples formas de la representación. Es entrar de lleno en el conflicto de las ideas. Es aprender a movernos en el universo social del conflicto ideológico. Es estar siempre puestos en frente a lo inacabado que es el horizonte del otro. Para cerrar, quiero ir a la parte final de este texto. Si una de las pretensiones de la pedagogía es trabajar la comprensión, ella exige no pasar por alto los márgenes de ambigüedad de los signos, pero por igual no descuidar el poder refractario del lenguaje, aceptada su contraposición al poder representativo y acentual. Por tanto, y más allá del discurso típico del saber científico, el discurso pedagógico no se puede dar al margen de la ideología ni del componente estético. El discurso no puede ser la canonización del signo, la reducción del significado al marco conceptual donde se escenifica la verdad científica. El signo, tal como nos lo ha dibujado la lingüística, es representación de la conciencia acabada, dada, preclara, sin ilusiones, sin atavismos, pura y limpia. Es el signo desideologizado. Entrar en ese otro marco dialógico, en ese marco polifónico, en ese marco de la refracción donde el discurso anuda múltiples voces, nos introduce de plano en el acontecimiento del sentido, cuyo horizonte relacional se ordena en torno a la vida y a la cultura. Es situarse en una arquitectónica en donde el deber ser arraiga en el ya ser y el ser acontecer transforma al sujeto educativo, cualquiera él sea. Estos nudos arquitectónicos, desde donde se genera valor, son o abren espacio al horizonte cognitivo, ético y estético del ser humano. Gracias. Este es el texto. Este es
es el texto que quería compartir con ustedes. Por supuesto que lo van a tener en impresión, ¿cierto? Tal como es la propuesta de nuestro coordinador del doctorado, el doctor Germán Vargas. Espero que estas ideas por lo menos dejen un gusanito de impaciencia en cada uno de nosotros. Yo creo que esa es la mejor lección que un maestro puede dar a sus estudiantes, en este caso a mis colegas, inquietar. Gracias.